en principio, bueno, contestar tu pregunta y comunicarle a los que se están conectando. La intención pues, de este encuentro es responder inquietudes y dudas, porque sé que es un tema que genera eso, genera muchas dudas y a veces las personas les llama la atención, pero hay como desde lejito una reserva, ¿no? Y es algo que pues, puede ser malinterpretado o tomado por otras cosas y es aclarar más bien dudas que tengan las personas. La Así es. constelación es para mí siempre ha sido difícil definirlas. En Ujú. principio, pues como definición técnica es un método que nos ayuda a sacar a la luz y ver embrollos o lealtades en las que estamos atados Ujú. por amor a nuestros antepasados. Los que venimos después, los descendientes, podemos hacer muchas cosas sin darnos cuenta, como enfermarnos, fracasar, quedarnos solos, eh, tener accidentes, eh, sentir una sensación de tristeza y no saber por qué, una gama de cosas que no le conseguimos la explicación y a veces conseguimos la respuesta en la historia de nuestra familia. Entonces, bueno, para mí ha sido fascinante desde el momento que las llegaron a mí porque era como que, wow, ¿qué es esto? ¿No? O sea, hasta el momento que antes de que yo conocer las constelaciones, pues trabajábamos con lo que estaba aquí, con lo que viví con papá, lo que viví con mamá, cómo me trataron, que si mi papá era de tal manera o mi mamá de tal forma. Eh, pero no tomamos para nada en cuenta que vivieron mis abuelos y que vivieron mis tíos y cuáles fueron las heridas, los traumas, los dolores que esas personas vivieron. Y bueno, gracias a Bert Hellinger hay ese, digamos, ya venía antes vislumbrándose que esto ocurría, pero él lo desarrolla y no queda duda con el trabajo que él va haciendo de que estas cosas ocurren. Cuando digo cosas, me refiero a que yo puedo estar cargando y repitiendo historias por amor a los que fueron antes. Entonces, bueno, más o menos esto es lo que es una constelación que se puede hacer tanto de manera grupal, que es como ellas nacen, un grupo con un grupo de personas, o de forma individual. Y la forma individual la podemos hacer online y presencial. O sea, han ido surgiendo nuevas maneras de trabajar las constelaciones y de hecho hay otras escuelas, otras tendencias que han ido desarrollándose como todo lo que es la ciencia y lo que es parte de lo que me engancha, si se vale la palabra, es que Hellinger las dejó muy abiertas a esa apertura, porque él no es una teoría que estaba en un libro, sino unas comprensiones que él va teniendo cuando va haciendo el trabajo con las personas. Viene de trabajar con análisis transaccional, de gestal, programación neurolingüística y todas estas cosas, pues entonces él en su trabajo, que ya sí existían estas, el nombre de hecho existía y lo que se abordaba como constelaciones era la configuración de personas de una familia en un espacio, para entonces allí ver las relaciones que entre ellos existían. No sé si con esto Sí, respondo más o menos la así pregunta. es. Yo preguntaría, Mireya, en relación, porque a veces nos es difícil identificar para qué pudiera servirnos, ¿no? Eh, Inclusive, si a veces es difícil darnos cuenta de que tenemos un bloqueo, de que estamos repitiendo comportamientos y que los resultados no se dan porque estamos como en el mismo mapa dando la vuelta, siguiéndonos la cola, ¿no? Un poco que nos contaras cuáles son o por qué situaciones
las personas se acercan más a ti para recibir una constelación, ¿no? Y fíjate que se pudiera unir con esta pregunta que dice, ¿con qué frecuencia se deben hacer las constelaciones, ¿no? Siendo con la primera pregunta, bueno, los temas son variados y a veces, por ejemplo, vienen personas que tienen conflictos, que están sufriendo, personas mayores que sufren por alguna relación conflictiva con hijos, o personas que tienen dificultad de conseguir relación de pareja, o se les repite historia en las relaciones. Vienen personas con problemas de adicción, vienen personas con problemas económicos, que no entienden qué le pasa en el ámbito con el dinero, con el éxito. Es la gama, enfermedades, es muy importante que esto quede también. Enfermedades graves, enfermedades crónicas, pues podemos mirar a ver qué nos regala la constelación para que esa persona, la idea de la constelación no es que vamos a sanar o vamos a resolver el problema. Quizás aquí les doy una mala noticia. La idea es abrir comprensiones que pueden llevarte a que la sanación surja, a que sueltes esas lealtades, a que rompas con esos patrones. El constelador no, la idea no es que te ofrezco y con esto tú te vas a curar, no, es abrir y mirar y permitir que ese espacio y eso que trabaja en la constelación, que no tenemos mucha, que es un campo que se abre, que nos permite ver, nos muestre. En relación a la frecuencia, cuando yo me formé, que ya hace bastante tiempo, pues nos decían que la constelación debería ser una vez, que no es algo que tenemos que estar constelando continuamente. Yo por muchos años me mantuve bien, como muy rígida en este sentido, pero luego dudé de si esa cuestión de seguir tanto lo que se dice me estaba impidiendo brindar todo el aporte que una constelación puede dar a las personas. Entonces, con esto lo que quiero decir, no es una cosa de que te tienes que constelar un montón de veces, pero tampoco es que no puedes hacer varias constelaciones. En mi caso particular, como trabajo con otras técnicas, pues yo voy viendo el movimiento, si va más por la parte de neuroliberación, que haremos otro encuentro para hablar de esto, que sí, pues el abordaje es con constelación. Entonces, la frecuencia es escuchar tu alma, no tomarlo como que es que me voy y me tomo una pastilla todas las semanas, o cada mes me hago una, o para todo voy a constelar. No, la idea es, una constelación puede generar muchos movimientos y permitir que esos movimientos se den. ¿Sí? Claro. Pero Y un si poco, sientes tú que eso te puede apoyar, ir a los talleres, sí, tú puedes ir a cuanto taller tú quieras, porque no necesariamente estás directamente constelando, aunque en lo personal, para mí, todos los que van al taller se constela, aunque no se esté haciendo la constelación dirigida a esa persona. Entonces, por eso, pues, va también, es como que es menos directo el abordaje, porque no te estoy constelando a ti directamente, pero al constelar a varias personas y tú ver las constelaciones de otras personas, vas a tener comprensiones y te van a ir haciendo clic situaciones, o esto pasó en mi familia, o esto quizás tu mismo sentir y lo que te estamos viendo durante el taller es lo que te va a decir. Yo cuando fui la primera vez a un taller, para mí todas las constelaciones que estaban haciendo tenían que ver conmigo. Todas me estaban moviendo, fue un trabajo súper profundo y fuerte. De hecho, ahí decidí continuar con la formación, pero fue un fin de semana de constelaciones continuas donde para mí todas me estaban develando cosas para mí muy sanadoras. claro, aquí hay una pregunta sobre digamos, los bloqueos personales o laborales, ¿no? Y si ayudan en las constelaciones.
O si, Sí, claro. si las constelaciones ayudan, por supuesto, es la pregunta. Sí, claro, la constelación ayuda, lo que ya dijimos antes, a mirar si ese bloqueo es por una lealtad con alguien allá atrás, que puede haber sido a veces hasta personas que murieron. Entonces yo estoy como identificado con esa persona y pues no estoy conectado a la vida y al despliegue de todo mi potencial. O puede ser una persona que sí pues haya vivido también una historia de fracaso y haya sido duro para esa persona. Entonces, la gama a mí no me gusta sacar como esto es esto, esto es esto, y la verdad que cuando voy a una constelación voy como en blanco, por supuesto que se me vienen información de lo previo que hay, pero no es con lo que me gusta trabajar, es más bien dejar que la misma constelación vaya mostrando lo que es esencial para esa persona, para que vea a esa persona para su beneficio, su liberación y su sanación. Claro, porque yo diría que lo primero es que del término bloqueo, yo lo percibo como reciente, ¿no? Antes dábamos como vueltas en los problemas y esto no me sale, esto no se me da, pero concientizar que es uno mismo que coloca un pensamiento, una emoción que hace que eso no fluya, pues creo que es como una conciencia en la que Sí, muchos estamos entrando, ese, ¿no? ese es un gran paso. Eso marca un punto de quiebre desde que yo estoy adjudicando todo lo que a mí me pasa a lo que está pasando fuera, a la situación país, a el jefe, al trabajo, a mi esposo, a mis hijos, todo ese sufrimiento lo pongo afuera en lugar de ver que no está fuera, está dentro de mí. Todo lo que yo estoy viviendo, tal como lo estoy viviendo, son patrones, son programas que me están manejando, que me están poniendo filtros y con los que yo veo la realidad. A mí me llama mucho la atención ahora ver tanta migración que ha habido aquí y me sorprende ver que las personas están viviendo exactamente lo mismo de lo que se fueron para no vivirlo. Ahorita hay personas que conozco que están en Francia y wow, están viviendo las mismas, los enfrentamientos, la confrontación, tal cual, y se fueron, se supone como, bueno, me voy para el viejo mundo, donde esto es en el tercer mundo y en esta Venezuela que está donde está, porque la población estamos ahí. Entonces, es como que una frase que suena un poco hablar del destino, ¿no? Que es algo de lo que cuando yo comencé, pues, y llegaron a mí las constelaciones, pues no, yo era dueña de mi destino y yo construyo mi destino y no tenía nada que ver, pues, todas esas otras cosas. Y a veces uno es como que si no pudiéramos huir del destino. ¿Cómo lo veo ahora? Que las dos cosas son ciertas. O sea, yo soy dueño de mi destino en la medida que haga conciencia y empiece a tomar elecciones y decisiones desde fuera de esos programas y de todo ese condicionamiento, esas creencias. Eso implica un trabajo grande porque nosotros juramos que estamos tomando las decisiones nosotros. Nadie dice yo estoy haciendo esto porque mi abuelo lo vivió, ni estoy haciendo esto, ni estoy sufriendo esta enfermedad. No, ni me caso con esta persona que era igual a mi papá, o tenía el mismo problema que mi papá, eh, porque yo lo estoy eligiendo. O sea, yo siento que lo estoy eligiendo, que la decisión de casarme con esa persona, la decisión hasta de las profesiones, creo que la estoy eligiendo porque así son los programas, son invisibles para nosotros. Entonces, eso que estás diciendo de los bloqueos es lo primero que yo invito a las personas, sobre todo cuando vienen y participan en procesos más largos, los de grupos de encuentro semanal que me encantan, a que empiecen a ver que somos 100% responsables. Y esto me encanta que venga aquí porque entonces la constelación a veces la tomamos como para encontrar una explicación
Y entonces yo soy así porque mi abuelo, yo soy así porque no sé qué, y ahí me justifico. Y la constelación no es para eso, es para que lo veas y al hacerlo consciente, ya, aunque lo estés viviendo, ya no eres inocente en ese sentido. Ya lo estoy haciendo y a lo mejor es hacerlo, bueno, estoy aquí. Y lo otro es que los bloqueos, pues no necesariamente vienen por lo que vivieron tus abuelos, tus padres y tus tíos, sino también por lo que tú viviste, experiencias que tú tuviste en la infancia, que para mí están conectados. O sea, la manera como tú naces, lo que tú vives en tu infancia y tus propias experiencias, siento que está conectado con lo que vivieron tus abuelos y tus bisabuelos y tus tíos y tú. Eh, pero si a mí me pasa algo en esta vida, hay toda una programación neurológica que va a hacer que yo reaccione y responda a situaciones de una manera que me van a impedir el desarrollo de todas mis competencias y de todo mi trabajo, de mi talento, de mi relación o mi prosperidad. Entonces, eso digamos que hay unos bloqueos, porque en constelaciones hablamos de lealtades más que de bloqueos, eh, esas lealtades y esos bloqueos pueden venir entonces por esa historia familiar hasta cultural. Es ancestral, o sea, el estar tan en sobrevivencia para mí viene de ser animalitos que estamos en evolución. Entonces, como animales, al venir de los animalitos y a ir en evolución, todavía estamos en un proceso evolutivo, no hemos dejado de evolucionar. Lo que pasa es que seguimos, nuestro cerebro sigue funcionando, pues manejado con un nuevo cerebro, utilizando toda esta parte más reactiva que nos hace, no entiendo qué me pasa cuando este jefe me habla así y yo me ponga de esta manera. Porque quizás pequeños te hablaban de una manera y para ti fue fuerte eso, entonces ese jefe está representando realmente a tu papá. Y no es, entonces el poderlo ver igual con el dinero, mensaje o sufrimiento que tú pudiste haber visto en tu hogar, pues también. Entonces, por lo general, cuando uno hace las constelaciones y trabaja con la neuroliberación, va viendo pues ambas conexiones. No sé si alguien tiene Claro, alguna pregunta, alguna sí, inquietud, que veo que se han ido conectando más personas, entonces bueno. sí, si hay alguna una pregunta relacionada con alguna situación personal, pues también, aunque hay otros espacios para profundizar, pero podría, ¿verdad?, introducirla aquí, ¿no? Y yo quería, bueno, desde mi experiencia, Mireya, con las constelaciones, es decir que algunos de nosotros no tuvimos contacto con los abuelos, por ejemplo, los abuelos paternos no tuve ningún contacto, y con los maternos muy poco. Y luego cuando uno se, digamos, se sienta a pensar en que, bueno, que tú no caíste, no viniste del espacio, sino que tienes una historia y que ellos forman parte de tu historia, de tu vida, entonces uno, digamos, comienza a darse cuenta que tiene todo el sentido, ¿no? De que la mamá de mi mamá, por ejemplo, si hablamos de la abuela materna, pues influyó en ella y que ella me transmitió esas ideas, esos pensamientos, esas creencias, se las transmite a sus hijos, ¿no? En este caso a mí. Y a mí me llama también esa misma reflexión cuando tú mencionas sobre Venezuela, pues que si a ver vamos, es un continente muy nuevo, donde hace 500 años era y conquistado y pasaron tantas cosas, una historia tan profunda, tan compleja, ¿no? Y un país como el nuestro, donde hubo tanta mezcla, tú dices, bueno, es que es lógico que haya tantas historias, ¿no? Y efectivamente cuando uno emigra, se da cuenta de todas esas señales, de dónde vienen esas costumbres, esos nombres, esas historias, pues que están ahí, tú a veces ni cuenta, ni las identificas, ni las tomas en cuenta, y están aunque tú no las veas, ¿no? ¿No puedes Claro. hablar un poco de eso? Sí. Sí, aquí con los
cuando hablabas, me vino que a veces las personas cuando están, sobre todo en las individuales, pero es que yo no lo conocí, es que yo no sabía nada de él. Justamente de ese que no sabes nada, de ese que no conociste, esos secretos, eso que se mantuvo oculto, eso que no se sabe que en todas las familias lo hay, eso es lo que entonces tiene sus consecuencias. Suicidio, le digo a la gente, el suicidio no se publica. O sea, la persona murió, nadie, o sea, es otro cuento, otra historia, igual asesinato, y todas esas cosas, sobre todo cuando vienen, a veces hay situaciones que se viven en el presente que tienen que ver con situaciones de esto, de víctimas perpetradores, que sí puede haber sido más atrás de los bisabuelos, o sea, que son historias muy fuertes y vienen desde muy atrás. Sí. Entonces, el no conocer a esas personas, el no saber nada de ellos, no implica que no están afectando en tu vida. ¿Sí? Lo que me vino en el momento que tú conversabas. Y después, pues sí, no solamente es lo que tu mamá aprendió, ese es el gran, digamos, la gran ruptura para uno como científico, el cómo, si ni siquiera tu mamá, por ejemplo, conoció a ese niño que abandonaron, estoy inventando, eso surge aquí. Claro. Porque es una información en un plano que no es netamente físico, es lo que hablamos, bueno, ya la ciencia habla de un campo, y esto es mi percepción, un campo de información. Nosotros estamos inmersos en en un campo de información y eso pues está allí. Y esa información, nosotros como parte de esa familia, pues esa información está en nosotros. De hecho, en general uno dice, pues la persona tiene la historia, la sabe, la tiene en su... Y claro, ahora en adicional, pues sí está la parte de la epigenética, que ha roto con esto de que los genes es lo que te transmitieron y no hay modificaciones que tengan que ver con las vivencias de tus padres y abuelos. Y de hecho han encontrado que hambrunas de atrás están teniendo consecuencias en personas que se enferman. Los nietos ahora tienen enfermedades y esto porque sus abuelos estuvieron en situaciones de hambre. Entonces, y eso ya sí estoy hablando desde el punto de vista científico. O sea, se va transmitiendo y cada vez más vamos viendo cómo la expresión de un gen no es que nada más fue aleatorio, como cuando yo estudié biología, sino que toda tu bioquímica puede activar y desactivar pues, la expresión de genes. Entonces, esas son como explicaciones que nos van dando lógica que surgen ahora. Y lo otro que es fascinante también, o sea, estoy refiriendo como nuevos hallazgos en la ciencia que están echando por tierra lo que cuando yo estudié, y bueno, sé que tengo unos años, pero como no tanto para estas rupturas tan grandes, pues no eran verdad. O sea, las neuronas eran tus neuronas y se te morían neuronas y ibas degenerando y no habían posibilidad. Hoy se sabe que no es así, se sabe que hay regeneración y se sabe que tú vas haciendo nuevos circuitos neuronales y que, por ejemplo, tú estás en una terapia o estás en un taller y tienes nuevas comprensiones, eso se está codificando. Entonces hay unas modificaciones en tu manera, en tu física, según lo que tú estás percibiendo y el entorno en el que estás viviendo. Entonces, bueno, creo que aquí... Entonces, sí, sí. Bueno, para ya ir terminando, Mireya, ¿tú dirías que la importancia que tiene la constelación es entonces identificar de dónde viene esa limitación, ese bloqueo, ese pensamiento, ese sentimiento que no nos deja avanzar? Porque nos has hecho entender que es como el primer paso, luego hay que seguir trabajando, es decir, no es una magia que sucede. Mira, o sí que hay magia en muchos casos. En muchos casos la persona hace la constelación y magia
por lo que estoy diciendo, es algo como cuántico. O sea, si la persona, esa comprensión le lleva a asumir eso, a sentir a eso, y la mayoría de las constelaciones generan mucho movimiento, mucho cambio en las personas, que tanto se sorprenden las personas como me sorprendo yo. Ahora, no es suficiente el hacer la constelación y yo ver. O sea, voy a hacer dos paréntesis. El solo ver no me mueve. O sea, y la constelación no es solamente que mueve, porque yo te lo puedo decir. Mira, lo que pasa es, no, la constelación es un movimiento muy hacia adentro, de conectar con esa experiencia, de sentir realmente lo que esa gente sintió. Es una, es como que me pongo allí y ahora estoy viendo cómo esto que yo estoy cargando y que estoy sintiendo y realmente lo siento, es lo que sintieron esas personas. Entonces, al yo poder entregar o entender que no le sirve de nada a ese bisabuelo, a ese abuelo o a ese papá, que tú estés enfermándote porque él se enfermó, o estés fracasando porque él fracasó, o te estés muriendo porque su hermano mayor se murió, hijos que se enferman. Yo hace muchos años había una persona que estaba muy mal y el hijo al poco tiempo estaba igual, con una enfermedad muy mal. Entonces, ¿qué decía? Uy, qué familia, qué tragedia. No, el hijo lo está haciendo. Papá, no te mueras, me muero yo. Claro, sí, Esa es sí. una de las dinámicas. Yo lo hago por ti. Yo me muero para que tú vivas. Entonces, esas dinámicas, por supuesto, son inconscientes, pero son las que nos están manejando. Entonces, no es nada más que abrir la información, es un movimiento profundo y todo el que está en una constelación pues lo sabe, que todo el mundo al final dice, esto sí es profundo, esto es fuerte, esto mueve, esto... eso por una parte. Y lo otro es, si yo veo lo que veo y yo todavía no asiento a eso, no lo integro, pues tampoco va a haber, viene un proceso y todo está bien. O sea, hay que respetar ese proceso de cada persona, ¿no? De cómo cada quien tiene su momento. Y lo otro es que la constelación, así como de verdad en una sesión la persona sale y ya tiene un impacto significativo, ese mismo sigue generando efectos, siguen cayéndote fichas, siguen llegándote información, comprensiones después de la constelación. Entonces, con esto, por eso es que decían que era una constelación, haces una constelación y tienes un proceso. Pero entonces, claro, tú puedes ir acompañando con otras técnicas, otras cosas y ir potenciando, que es como yo veo pues, que lo que hace la neuroliberación, que potencia el trabajo que se hace con la constelación, porque estamos entonces trabajando lo que está a nivel de cuerpo, de toda esa codificación que empieza a surgir. Sí, aquí hay una persona que pregunta nuevamente y es perfectamente entendible expliques nuevamente cómo influye la situación que pasaron los abuelos hacia los nietos. Tal vez podrías poner un ejemplo, Mireya, de Ajá. Ahora, alguna... ¿cómo influye en el sentido de que afecta? Sería un ejemplo, pero ¿cómo influye a cómo eso ocurre? No estoy captando cuál es el... ¿Puedes explicar nuevamente cómo influyen situaciones que pasaron los abuelos a los nietos? Bueno, si por ejemplo, si vivieron, digo yo, si vivieron una guerra, si perdieron hijos, si se Esas son las divorciaron. cosas que salen en la constelación. Esas son las cosas que impactan. Esas tragedias, esas heridas, esos dramas, los excluidos, los rechazados, porque no era de la misma cultura, porque era homosexual, porque no era del mismo nivel social, porque no era la misma religión. Todo eso, esos sufrimientos, esas personas que sufrieron, los que vienen después, por amor, toman y van a vivir situaciones distintas en un contexto diferente. El otro día yo le decía, por cierto, en una entrevista que está en YouTube, eh, que las personas que sus padres estuvieron en la guerra a veces viven en contextos muy distintos, pero como si estuvieran en guerra.
O sea, Sí, viven sí. como viven, como están, es como si fuesen en guerra. Personas que fueron huérfanos, sus padres o abuelos fueron huérfanos, y la sensación de ellos es de abandono, de orfandad, de no tengo mamá o no tengo papá, aunque los tengo. Entonces, Claro, ¿cómo claro. ocurre eso? A nivel científico, a nivel, o sea, no tenía, o sea, al comienzo cuando yo me formé, para mí no había una explicación científica, pues, y era lo que yo decía, hay algunas, como los campos mórficos, de Rupert Sheldrake, que es un biólogo también, y después surgieron entonces hasta toda esta parte de la cuántica que nos empieza a decir que no hay pasado ni futuro, que todo está en el mismo instante, que esto es un campo de energía donde nosotros estamos vibrando en una vibración que nos hace ser más densos, pero realmente somos igual, pues, vibrando. Entonces, esa información, pues, pasa. Eso por una parte. Y lo otro, que sí sería la parte científica, que no nos va a dar toda la explicación con lo que hay ahorita de ciencia en ese sentido, es la epigenética. La epigenética nos empieza ya a abrir de algunas cosas que fue lo que hablé antes, de la hambruna, del cuidado de la madre, cómo hace entonces, por ejemplo, que en ratas ha pasado, las nietas de ratas que no cuidaban, ratas, que no cuidaban a sus hijos, esos hijos, raticas, van a tener el gen del estrés, hablando muy activado. O sea, se les activa y están estresados. Quiere decir que la mamá no lo tenía activado porque ella no lo tenía activado, ella no le da cuidado a ese hijo, y ese hijo es un hijo estresado. Luego le dan cuidado a este bebé y se revierte. Los hijos entonces van a ser, por su estrés, el gen del estrés desactiva. No sé si me siguen la línea. O sea, el gen se Sí, sí. activa y se desactiva si yo tengo cuidado maternal o no tengo cuidado maternal. Esto ha sido estudiado en ratas. No, casi todo lo extrapolan de los estudios de ratas a los adultos. Es muy probable que bebés que no recibieron el cuidado maternal, pues sean bebés que se estresan, cualquier cosa es el manejo de situaciones estresantes es muy fuerte porque ya está estresado, o sea, como que el umbral lo tiene muy corto. Y eso Claro. lo conecto entonces con toda la parte neurológica, que son circuitos neuronales que se me están activando. Si ya yo soy una persona que tengo esto, ahora es mi responsabilidad ver cómo yo voy manejando para ir, gracias a la neuroplasticidad, ir haciendo nuevos circuitos neuronales. Creo que Claro. ha sido muchísima información por hoy. Sí, sí. Yo diría que para cerrar, por ejemplo, un ejemplo, Mirella, el de tener dinero y abundancia, ¿no? Que, por ejemplo, si nuestros abuelos vivieron en mucha pobreza y nuestros padres, por consiguiente, se criaron en esa pobreza, ¿no? Y se aceptó y bueno, no había nada que hacer, pues así, y de repente tus padres salieron adelante, entonces hoy en día nosotros, pues cuando nos está yendo bien, hacemos que eso, pues perdemos el dinero y regresamos atrás o no queremos que las cosas fluyan porque tú me lo explicabas muy bien, pues porque es como una lealtad, decir, bueno, ellos en el pasado fueron pobres, ¿cómo voy yo a romper esa? Sientes que los traiciona, y los invito a eso, a que si es una enfermedad, si es el dinero, si es relación, el imaginarme que eso se está resolviendo, hay como una culpa, me siento culpable. Si mi familia está en limitaciones, tanto la de ahorita como la de antes, y yo de repente empiezo a prosperar, siento como, Pues, como, como que los traiciono y no puedo, me pierdo el derecho a la pertenencia. Es un poco como el lenguaje de constelación. Aquí veo una pregunta que decían de cómo era lo de la epigenética. Sí, epigenética. Epi es sobre,
los genes. Antes nos cerraban la boca diciendo es genético y ahí no había nada que hacer. Entonces, ahora se descubre que hay cosas por encima de los genes que no es que modifican los genes, lo que se modifica es lo que están activados o desactivados por metilaciones, por cuestiones bioquímicas que van ocurriendo. Entonces, el gen se prende o se apaga. La cadena es una, pero lo que cambia es lo que se está activando o desactivando. Así es. Bueno, Mireya, ya para ir finalizando, invitar a que seguiremos trabajando a través de los live, las inquietudes de las personas que se conectan, pero también pues que expliques un poco cómo pueden ponerse en contacto contigo y qué modalidades de trabajo tienes, si son individuales, son grupales, un poco sobre. Bueno, en principio quería el libro, porque el que no tiene idea, el que no conoce, el que quiere, pero como que no me atrevo a ir ni siquiera a un taller o a una sesión, pues de verdad este libro fue escrito con esa idea, un abreboca para las personas que no tienen idea de las constelaciones, puedan irse aproximando a ellas con el cuidado de que no me estoy metiendo de una vez a lo profundo. Sin embargo, el mismo libro, hay personas que me han dicho, yo me constelo, o sea, estaba leyendo el libro y sentía que me estaba constelando porque yo comparto muchos casos de mis sesiones, de los talleres y sobre todo, no sé por qué razón, quizás porque las recuerde más, no sé, de constelaciones individuales. Y después, bueno, por supuesto, las sesiones individuales, tanto presenciales como online, solo me tienen que contactar por mensaje directo o por el WhatsApp, que lo pueden hacer a través de mi página web o en el mismo perfil aparece mi WhatsApp, 0416-622-1795. También les invito a que vean la página porque allí también, entonces, muy resumido, pues las cosas que en general lo que ofrezco y de las técnicas. Y claro, en la sesión y los talleres, que son las actividades en grupo, que bueno, me imagino después de Semana Santa haremos el taller. Aquí, bueno, me estoy distrayendo porque una persona pone que donde compra el libro depende de donde esté. Si está en Caracas y en Venezuela, pues en las librerías está el libro, también pues se le puede enviar. Está en principio en las Tecniciencias, aquí en Caracas está en la librería Cálatos, está en la biblioteca del Unicentro y Marqués. Si está fuera, pues en España está en Enfoque y Cambio y en Amazon. Lo puedes conseguir en forma digital y versión impresa. Y también está, ¿perdón? También podrían escribirte a ti y tú se los haces llegar, ¿no? En Venezuela. Pueden contactar directamente. De hecho, en la página hay una parte donde está directo para comprar el libro. Y entonces les va a abrir el Amazon, les va a abrir el audiolibro que también está disponible en forma de audiolibro. Entonces, bueno, eso en principio el abanico y las sesiones, bueno, ofrezco una sesión o les ofrezco también un paquete procurando pues que sea más asequible para las personas. Claro, muy bien. Bueno, Mireya, muchísimas gracias nuevamente. La idea, como tú siempre lo resaltas, es contribuir pues con tu capacidad y tu conocimiento a que pues podamos resolver, dar pasos adelante en todo este mundo de conocimientos nuevos y de nuevos retos. Como que no hay excusas para quedarse con los problemas, hay capacidad para resolverlos, ¿no? Sí, así que, bueno, muchas gracias a todos los que participaron en el día de hoy. Ya estaremos informando, contándoles en qué otro día pues haremos una reunión igual para que la gente haga sus preguntas. Así que podemos hablar de neuroliberación y bueno, nos pueden enviar preguntas de temas que les gustarían de repente. Así es. Proponer gracias, Zoraida. Quería agradecerte mucho a Zoraida y a Nelly, que está tras vestidores, como dicen, por casi que empujarme a bueno, hacer estas actividades que a mí me encantan, pero bueno, siempre
hay que tener como que el empuje, el Sí, animarte a que lo hagas, ¿no? Gracias, de verdad, así te lo es. agradezco mucho las Bueno, nos vemos muy pronto y bueno, buena tarde, buenas noches por aquí. Bueno, Mireya, gracias. Tú puedes, entonces, desconéctalo desde tu cuenta y para que puedas dejar la grabación en la cuenta Ok, de Mireya. bueno, chao pues. Adiós. Gracias.